Este es un viaje a la región de los dioses de la montaña, a una tierra de héroes míticos, de fauna asombrosa, flora singular y de historia. Una tierra abrupta, deslumbrante y a la vez olvidada, que semeja la superficie de un papel arrugado, en palabras del sabio italiano Antonio Raimondi. En el centro mismo de los Andes del sur del Perú, atravesaremos un mosaico de paisajes, desde las frías punas hasta los cálidos valles que reciben la humedad de la Amazonía. Recorreremos el territorio que dominan las heladas crestas del macizo de Ampay. El Puma, amo de las montañas, tierra de vicuñas, parihuanas y vizcachas, que ceden el dominio de las tierras bajas y boscosas a Lucumari. Brillantes colibríes llevan en el batir de sus alas el sordo rumor de cruentas batallas libradas entre incas y chantas. De la selva a la serranía, las ruinas de Choquequirao y Sayhuite mostrarán las huellas de piedra del imperio que soñó Pachacútec. Cruzando torrentosos ríos, donde la aventura desafía a la vida, históricos puentes siguen la huella de sinuosos senderos, tejiendo una red que une pueblos de hermosas iglesias que se alzan cobijando tesoros de incalculable valor. A manera de bienvenida, tras más de 5 horas de viaje por carretera, desde el aeropuerto de la vecina ciudad del Cusco, aparecen por fin las luces de Abancay, capital del departamento de Apurímac, en el mágico territorio del Dios que habla. Dios que habla. Al amanecer, el cielo de Apurímac se consume en un voraz incendio, que no es suficiente para calentar el aire frío de la mañana. Cuando los últimos restos de la noche se han ido, las vizcachas salen de sus madrigueras, buscando el calor que poco a poco comienza a inundarlo todo. Situándose sobre las peñas, permanecen hasta que sus cuerpos se han desperezado totalmente del frío de la noche. Del tamaño de un conejo, este roedor se reúne en grupos, alimentándose de las plantas que crecen entre los 3.000 y 5.000 metros de altitud. Las vizcachas están cubiertas por un fino pelaje de color gris plomizo, con porciones amarillentas y negruzcas. Cuando detectan una amenaza, permanecen inmóviles, aguardando a que pase el peligro. Pero si el enemigo se acerca, como este zorro andino, escapan velozmente, dando grandes saltos sobre las piedras. Atravesada por senderos polvorientos, recorridos una y otra vez por camiones y hatos de ganado. La región de Apurímac está ubicada
territorio montañoso que se levanta desde los 1000 metros de altitud, con cimas que superan los 5200 metros sobre el nivel del mar. En los Andes, las diferencias de temperatura entre el día y la noche alcanzan hasta 30 grados centígrados y algunas veces más. La presión atmosférica también cambia, conforme lo hace la temperatura del aire. Estas condiciones originan la aparición de vientos que se abaten sobre las cumbres, las praderas y las lagunas. Mientras que al otro lado de la montaña reina la calma. El clima, siempre riguroso, obligó a los seres vivos a someterse a las duras condiciones de la vida en la montaña. Tenazmente, animales y plantas lucharon por adaptarse al frío de la noche, a la fuerte insolación que calcina las piedras y a la irregular distribución de las lluvias durante el año. Poco a poco, surgieron formas nuevas que se enlazaron en complejas relaciones. Algunas plantas han desarrollado tallos ricos en resinas para retener la humedad y soportar las heladas. Otras crecen pegadas al suelo o en almohadillas para evitar ser desecadas por el viento. Por su parte, los animales de la serranía han desarrollado finos y tupidos pelajes, de tonos que los disimulan con el paisaje de las laderas. Algunos presentan hábitos diurnos para evitar el frío de la noche, mientras que otros emplean la oscuridad para protegerse de la radiación solar. Los reptiles entran en un estado de adormecimiento, obligados por el frío a disminuir su ritmo metabólico. El montañoso territorio de Apurímac está integrado por 6 provincias: Andahuaylas y Abancay al norte, Cotabambas y Grau al este y Aymaraes y Antabamba en la zona sur. El 50% de su suelo se halla por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, por lo que presenta extensos pastizales de puna, que cubren principalmente las provincias sureñas. Más arriba, a partir de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, la vida se muestra tan solo en forma de líquenes, que crecen adosando sus colores a las rocas de las zonas más altas, rozando casi el borde de los glaciares. Sobre el suelo pedregoso de las praderas de Aymaraes, a donde llegamos tras un arduo viaje de más de 100 kilómetros, habita el ichu, una gramínea perenne de hojas duras, que crece hasta cerca de 1 metro de altura, en matas aisladas o cubriendo el suelo por completo. Dispersos en medio de este mar de hierba, aparecen algunos arbustos aislados. Como un verde cojín, crece lentamente la yareta, pasando meses para que nazca una de sus minúsculas hojas. Deambulando en busca de comida, vaga por la puna una sorprendente fauna de insectos, como escarabajos y abejorros, que se aventuran a estas frías regiones para alimentarse. Por ser animales de sangre fría, los insectos deben esperar la mañana para entrar en actividad. Y en ese momento, la abundancia de luz los hace presas fáciles para el quilincho. Recorriendo las doradas praderas, pasea un grupo de mamíferos de esbeltos cuerpos de color canela. Su lana es uno de los aislantes térmicos más eficientes del mundo animal, al punto que, a veces, las vicuñas deben exponer al viento aquellas regiones de su cuerpo desprovistas de pelo para evitar un exceso de calor. De los
los camélidos sudamericanos, la vicuña es la especie más pequeña. Un macho forma un harén con 5 o 6 hembras y sus crías, dentro de un área de alimentación permanente, demarcada con pequeños montículos de estiércol. Pese a sus esfuerzos para evitar la presencia de intrusos, las vicuñas no han podido impedir invasiones a su territorio. Su carne y su piel fueron valiosos bienes que las hicieron presa de las filosas puntas de obsidiana, de dardos y lanzas. En los campamentos de estos primitivos cazadores, los arqueólogos han encontrado entre los restos un 98% de huesos de camélidos, lo que confirma la preferencia por su carne. Pero el esfuerzo por seguir a las vicuñas, que pueden alcanzar velocidades de más de 30 kilómetros por hora, hacía difícil su caza. Para invocar el favor de los apus de los cerros, los hombres pintaron en las paredes de las cuevas, que les servían de hogar, escenas de cacería de camélidos, como parte de ritos propiciatorios. Más adelante, en lugar de perseguir a los animales, optó por cercarlos, rodeándolos. Levantó pircas, toscos muros de piedra, donde retenía a los animales que luego empleaba para alimentarse y vestirse. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú, se sorprendieron por la compleja organización del Tahuantinsuyo. Para apaciguar a zonas rebeldes o desarraigar naciones indómitas, poblaciones enteras fueron trasladadas de una región a otra. A estas personas se les llamó durante el imperio Mitimaes. Precisamente, Aymaraes debe su nombre al empleo de esta terrible pero eficiente costumbre inca. Los descendientes de aquellas personas habitan aquí, en San Jerónimo de Pampamarca, el primer pueblo español fundado en Aymaraes alrededor del año 1580. Se estableció en él la cabecera de la doctrina católica, construyéndose una iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes. Sus polvorientas calles rodean la plaza de este pueblo, ubicado a 146 kilómetros de la ciudad de Abancay. En un ángulo de la plaza se levanta una torre de 20 metros de alto, de donde pende una campana que data de 1586. Esta campana es conocida como la María Angola Menor, porque posee características similares a su homónima del Cusco, con un tañido que se escucha a casi 5 kilómetros. Una larga arquería une esta torre con la iglesia construida entre 1781 y 1814, con bloques de adobe y piedra y torres de sillar. En las ventanas y las torres se aprecian sencillos adornos de piedra tallada. En el interior, en cambio, se guardan varias figuras de yeso y madera. Algunas de ellas se encuentran muy deterioradas, pero otras todavía presentan los colores que vieron los antiguos habitantes de Pampamarca. El altar, de estilo barroco mestizo, está flanqueado por columnas salomónicas. Su conservación y cuidados dependen del ecónomo, un personaje que conserva las llaves de la iglesia. En las escasas ocasiones en que llega un sacerdote para oficiar misa o en las fiestas del Corpus Christi, este singular personaje abre las puertas del templo y arregla con esmerada devoción
la imagen del Señor de la Caída para que se vea bonito. Las casas de Pampamarca se encuentran construidas por bloques de adobe que fabrican los propios habitantes según sus necesidades. Para ello, emplean el trabajo comunal, en el que participan todos, hombres y mujeres. Ellas cortan la paja, que los hombres luego mezclan con el barro, para darle resistencia a los bloques. Puestos a secar, los adobes estarán listos en unas horas, para levantar los muros de un nuevo hogar. Durante el incanato, las autoridades cobraban los tributos en forma de bienes. Según la región, podía tratarse de metales, cultivos o productos manufacturados. Probablemente, las telas que elaboran estas señoras fueron la forma de pago que las mujeres de Pampamarca entregaban al imperio. Ahora, las usan como yigyas para cargar a sus hijos a la espalda, hacer sus vestidos o cubrir sus muebles. Emplean para ello lana que hilan pacientemente y que mezclan en la actualidad con fibras comerciales provenientes de lejanas ciudades. La permanente vigilancia de las rapaces acompaña esta parte del viaje, recorriendo la provincia de Andahuaylas por las tierras de los hijos del Puma, los Chancas. Alcanzar las alturas fue para los antiguos habitantes del Ande la manera de acercarse a los dioses. Por eso, cuando la figura de una rapaz se recortaba contra el azul brillante del cielo serrano, veían en el ave a un ser mensajero de los Apus. Dominándolo todo desde las alturas, las águilas y los halcones son depredadores diurnos omnipresentes en el cielo de Apurímac. Los pequeños halcones, como el quilincho, permanecen en el aire, batiendo sus alas con fuerza antes de lanzarse sobre su presa. Por su parte, para conservar sus energías, las águilas serranas planean aprovechando las corrientes de aire tibio que ascienden del suelo calentado por el sol. A diferencia de otras aves, que deben mirar de costado para reconocer su medio, la posición de los ojos en la cara de las aves rapaces les brinda una visión tridimensional, con un panorama más amplio que el de los seres humanos. A esto se suma la alta resolución de su vista, lo que dota a estas aves de la capacidad de detectar pequeñas presas a cientos de metros sobre el suelo. Entre las rocas de las laderas, lagartijas y pequeños mamíferos se alimentan al amparo de la vegetación. Sin embargo, la aguda visión de un águila serrana pone al descubierto a este roedor. Al sentirse en peligro, huye velozmente a guarecerse. Sin duda, la rapaz no tenía mucho hambre, porque abandona el esfuerzo por capturarlo. Incapaz de capturar presas como esa, el guarajao o chinalinda prefiere aprovechar los restos que dejan otros carnívoros. El guarajao vuela mediante planeos, solo o en pareja y aún en grupos, y no tiene problemas para desplazarse por el suelo, caminando con facilidad. Los adultos presentan un plumaje de colores nítidos, blanco y negro. Cuando son jóvenes, están cubiertos de plumas de color marrón, como ocurre en otras aves rapaces. De esta forma, los inexpertos juveniles se protegen de los zorros y de otros depredadores. Al llegar a la madurez sexual, cambian de color, para indicar a sus congéneres que están aptos para la reproducción.
Volvemos con Apurímac, el dios que habla. Apurímac, el dios que habla. Según los arqueólogos, los chancas procedían de las montañas de Ayacucho, al noroeste de Andahuaylas. Un periodo benigno en el clima les permitió establecerse sin problemas por encima de los 4.000 metros de altitud. Pero a mediados del siglo XIV, un dramático enfriamiento los obligó a descender hacia los valles. La necesidad los volvió hábiles guerreros, arrebatando sus tierras a los habitantes de las cálidas tierras bajas. En sus guerras, marchaban cargando las imágenes de Uscovilca y Ancovilca, sus huacas o dioses protectores, invocando durante la batalla al Puma, su divinidad principal. La áspera ecología de sus montañas de origen y su carácter belicoso no les permitió hacerse diestros alfareros o urbanistas. Pero sus éxitos militares y el crecimiento de su población los llevaron a codiciar una mayor expansión territorial. En el siglo XV decidieron emprender una campaña que abriría el camino al periodo más brillante de la historia andina y con ello a la creación del gran estado Chanca. En las inmediaciones del pueblo de Sondor, habitado por los descendientes de los chancas, una depresión en el terreno alberga a una de las más hermosas lagunas del Perú, la laguna de Pacucha. Las lluvias alimentan este espejo de agua, que tiene un efecto termorregulador, reduciendo el efecto de los bruscos cambios de temperatura que se producen en la cordillera. Por su alto calor específico, el agua no cede con facilidad el calor que acumula durante el día, irradiándolo lentamente por la noche. Protegidas por estas benignas condiciones, en las zonas próximas a sus orillas crecen matas de totora, donde encuentran refugio aves como patos y gallaretas. Ambos se alimentan de pequeños organismos que habitan en el fango y sobre las hojas de totora en descomposición. Más especializados que las galleretas, los patos filtran el agua que recogen, reteniendo a sus minúsculas presas. Aprovechando la escasa profundidad de estas lagunas, estos flamencos juveniles caminan en busca de comida. Con sus picos provistos de bordes que semejan peines, se alimentan al igual que los patos, filtrando el cieno que recogen del fondo. Cuando lleguen a la madurez, sus blancas plumas se teñirán de rosado y estarán aptos para viajar a la costa, en la migración vertical que suelen realizar los adultos. En otra región de la laguna, los zambullidores se sumergen para perseguir a los escurridizos peces que nadan en sus aguas. En las zonas cálidas, por debajo de los fríos llanos de la Puna, crece el maguey, una planta que fue providencial para tejer los caminos del imperio. Sus hojas alargadas, rematadas en agudas puntas, sirven ahora para tejer cestos, pero en la antigüedad permitieron la construcción de los puentes que unían a los pueblos de la región. Aún hoy, siguiendo las rutas que trazaron los ingenieros incas, sobreviven algunos de estos, como el de San Francisco, que atraviesa la garganta del cañón del río Apurímac. En la actualidad,
Y como desde hace siglos, los más viejos habitantes de Apurímac continúan elaborando sogas de maguey, trenzando las fibras deshilachadas de sus hojas. El camino que une las provincias de Andahuaylas y Abancay está cortado por el río Pachachaca. Sus aguas recibieron los cuerpos de muchos indios y españoles que empleaban un desvencijado puente de fibras vegetales para atravesarlo. Por orden del virrey conde de Salvatierra, en 1654 se construyó un puente levantado con bloques de piedra unidos por argamasa. Este puente, con más de 300 años, soporta todavía el paso de vehículos, peatones y hatos de ganado. Basa su fortaleza en este arco, que descansa sobre los sólidos bastiones que se apoyan en la roca de las orillas. Cerca de las bases del puente Pachachaca, entre las plantas de las orillas, habitan diversas especies de caracoles, que por generaciones han visto pasar 3 siglos de la historia de la región. Luego de atravesar las aguas del río Pachachaca, entramos a la provincia de Abancay, que se encuentra al centro y al norte del departamento. En 1574, en una zona de clima benigno, ubicada a 2.380 metros sobre el nivel del mar, un pequeño grupo de colonos españoles fundó la villa de Santiago de los Reyes de Abancay, en una tierra habitada por mitimaes yungas, provenientes de los cálidos valles costeños. Al pasar el tiempo, la palabra Amancay, con que se conocen unas flores que crecen en estas colinas, se transformó en Abancay, nombre que ahora ostenta la capital de Apurímac. En 1679, la ciudad ya tenía su iglesia principal, y en 1775, la Torre María del Sacramento, que anunciaba los acontecimientos más importantes de la comunidad, se encontraba terminada. A 37 kilómetros de la ciudad de Abancay, en el distrito de Circa, se encuentra la Casa Hacienda de Yaca, ubicada en el anexo del mismo nombre a 1900 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ribera abancaína del río Pachachaca. Yaca inició sus actividades en el siglo XVIII. Sus más de 2.000 hectáreas fueron sembradas de cañaverales, de donde se obtenía azúcar y un reconocido aguardiente. La casona presenta las rejas de hierro de sus ventanas, oxidadas con el tiempo por el viento húmedo que sube de las tierras bajas. En la parte posterior se encuentra el viejo trapiche, a donde llegaba el agua mediante un sistema de canales, cuya fuerza era empleada para moler la caña. Además de ingenio azucarero, Yaca fue durante 50 años centro productor de gusano de seda. Las telas elaboradas aquí eran llevadas a los mercados de las grandes ciudades con el sello invisible de la explotación que los todopoderosos patrones ejercían sobre los peones de las haciendas andinas. Como prueba, estas monedas empleadas para pagar los jornales de la vecina hacienda de San Gabriel tan solo servían para recibir un poco de aguardiente, generando un alto grado de alcoholismo y pobreza entre los campesinos. A 47 kilómetros de Abancay, en la ruta que conduce al Cusco, el paisaje es dominado por una enorme piedra tallada, ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La piedra de Saigüite oculta en sus complejas formas
el secreto propósito con que fue construida. Pumas, canales, llamas y hombres se unen en lo que fue tal vez un antiguo sistema para rendir culto al agua. Alrededor de la piedra se levanta un conjunto arquitectónico donde se dispone un conjunto de fuentes, andenerías y escalinatas. Recintos levantados en piedra tallada son indicadores de la importancia del lugar, que habría sido lugar de residencia de algún miembro de la corte de los incas durante la época en que los señores del Cusco ostentaban un poder absoluto sobre estas tierras. Saigüite posee varios elementos que hacen suponer se trataba de un centro de observación del clima, asociado a ritos de culto a los elementos. En la ciencia andina, donde la adquisición de conocimientos y el desarrollo tecnológico no estaba separada de lo mágico religioso, los sacerdotes meteorólogos descifraban los cambios del clima, leyendo el paso de la sombra sobre esta piedra, el Intihuatana, donde se amarra el sol. De regreso a la ciudad de Abancay, nos preparamos para conocer los secretos del Apu, tutelar de la región, el Nevado de Ampay. Ya volvemos con Apurímac, el dios que habla. Geológicamente, el macizo de Ampay, ubicado al norte de la ciudad de Abancay, pertenece al sistema orográfico de la cordillera de Vilcabamba, en el Cusco, al otro lado del río Apurímac. Su pico principal, el Apu Ampay, se levanta sobre los 5.225 metros sobre el nivel del mar y está cubierto de una cresta nevada que mira hacia los lados sur y oeste de la montaña. La fuerte insolación y el aire tibio proveniente de la selva impiden que se acumule la nieve en los otros sectores de la cima. Con la altura, la densidad de la atmósfera disminuye, enrareciéndose el aire de esta zona. 1000 metros por debajo, en el fondo de una poza formada en la morrena, un rezo del deshielo, es hoy la laguna Uspacocha, llamada también Laguna Grande. Se encuentra a 3.750 metros sobre el nivel del mar, con una profundidad máxima de 10 metros, un ancho de 150 y una longitud 3 veces mayor. Esporádicamente, a sus orillas llegan las piullas o gaviotas serranas, así como parejas de gansos andinos, conocidos como huachuas o guayatas. En los pastizales que rodean la base de Uspacocha, un grupo de bandurrias, especie de ibis de plumaje dorado, buscan su alimento entre las plantas de ichu. ...400 metros por debajo de esta laguna... se encuentra otro cuerpo de agua... llamado Anjascocha... de 80 metros de largo... y 40 de ancho... con una profundidad que fluctúa estacionalmente entre los 10 y 3 metros. Por su tamaño menor, se le conoce también como Laguna Chica. Este espejo de agua refleja, además del cielo, un denso bosque, formado principalmente por árboles de indimpa, que crecen en las casi verticales laderas, donde se halla encerrada la laguna. La indimpa, que traducido del quechua quiere decir árbol del sol, es una especie amenazada perteneciente al grupo de las coníferas, como el pino y el ciprés. Forma parte de la familia de las podocarpáceas y es propia del Perú. Sus troncos
pueden alcanzar una altura de 15 metros y hasta 3 de diámetro. La Intimpa no crece aislada, sino más bien en una compleja comunidad vegetal, formada por un primer nivel de musgos, líquenes y hongos, que se encargan de descomponer las hojas que caen al suelo. Por encima de este nivel, crecen diversas especies de herbáceas y arbustos, variando según el grado de cobertura que ofrece el bosque. Sobre las intimpas, sosteniéndose en sus ramas, crecen bromeliáceas y orquídeas, especies epífitas que aprovechan el soporte que les brinda el árbol sin perjudicarlo. Toda esta diversidad vegetal es hogar de un sinnúmero de invertebrados. Algunos de ellos se alimentan de las plantas que les sirven de albergue, como los saltamontes y los insectos palo, mientras que otros colaboran con la dispersión del polen, ayudando a la reproducción vegetal. Algunos son depredadores natos, que vagan por la hojarasca en busca de sus presas. Es el caso de las migalas, que algunos confunden con las tarántulas del Mediterráneo. Por su tamaño, las migalas suelen capturar pequeñas lagartijas, roedores y aves que encuentran descansando en sus nidos. Parientes de las migalas, los escorpiones poseen una glándula venenosa al final de la cola, que emplean para matar a sus presas y para defenderse. Dentro del mismo grupo zoológico, la clase arácnida, se encuentra este extraño ser, cuya cubierta de quitina semeja la estructura de una sonda lunar. Se alimenta de restos orgánicos en descomposición y ocasionalmente de presas vivas. Su principal defensa es su aspecto, a lo que suma la secreción de sustancias fétidas que alejan a sus enemigos. El mundo del aire, en cambio, exhibe la belleza de los amantes de las flores. Colibríes de diversas especies llenan de colorido el verde oscuro del follaje. Cuando cae la noche, el bosque de Lampai le canta a la luna, en las voces de cientos de batracios y grillos, unidos en un coro que luego se romperá por la gula de los anfibios, que devorarán a sus compañeros cantores. Los sapos que conversan en la oscuridad deben cuidarse también de enemigos muy poderosos. Sus cantos, que emplean como señales para atraer a las hembras, les sirven también a sus enemigos para localizarlos en las sombras. Dotado de una aguda visión nocturna, debido a sus grandes ojos de visión binocular, que permiten un mayor ingreso de luz, el búho captura a sus presas aún durante la noche más cerrada, con un vuelo silencioso. Atenta también a los cantos de los anfibios. La muca, uno de los pocos marsupiales que aún quedan en Sudamérica, sale a buscar comida, recorriendo el suelo o trepando a las ramas en busca de huevos o pichones. En Apurímac se le conoce también con el nombre de jarachupa. Debajo, concentrándose en el paisaje de olores que descubre para él su agudo olfato, un zorrino vaga por el suelo, siempre atento a cualquier peligro, para lanzar hacia él su poderosa arma.
El olor de la sustancia que expelen sus glándulas es suficiente para espantar a un puma, permaneciendo por días impregnada en su pelaje. Ya volvemos con Apurímac, el dios que habla. El agua que desciende torrentosa hacia los llanos es captada en la cuenca alta de los ríos, donde las lluvias quedan almacenadas por siglos en forma de nieve. En los lugares altos de la vertiente oriental de los Andes, donde el calor impide la aparición de nevados, los ríos se forman por la acción de la vegetación. Los bosques que crecen en las laderas actúan como gigantescas esponjas, captando la humedad que desciende lentamente por hojas, ramas y troncos, quedando retenida en la zona que rodea a la raíz. Ahí se concentrará para aflorar luego donde la textura del suelo lo permita, dando origen a un pequeño arroyo. En el Santuario Nacional de Ampay, ambos procesos se complementan, regulando el cauce superficial de los ríos y el nivel de las aguas subterráneas. De ambos se sirven las poblaciones humanas, asentadas en las zonas bajas, para desarrollar sus actividades económicas, incluyendo a la propia ciudad de Abancay. Sin embargo, la demanda de leña por parte de los hogares y las industrias han puesto en peligro a los bosques de Intimpas, cortando las ramas para usarlas como árbol de Navidad y los troncos para emplearlos como material de construcción. Con el objetivo de impedir este proceso, común a muchas regiones de los boscosos Andes orientales, se creó en 1987 el Santuario Nacional de Ampay, que protege 10.000 hectáreas de bosque de Intimpas. Gracias a esta medida, se ha reducido el proceso de degradación de los suelos de esta región, única en el país por su riqueza en diversidad biológica. En un recorrido de cientos de kilómetros, las aguas del Ampay ingresan a la selva baja, viajando en el torrentoso cauce del río Ucayali. En su ruta hacia la selva, el Apurímac ha esculpido su camino en la roca, labrando un cañón de más de 3.000 metros de profundidad, por el que ingresa el vaho cálido y húmedo del bosque tropical. El río Apurímac recorre una región llena de sorpresas, que solo se descubren cuando se navegan sus turbulentas aguas. Embarcados en una travesía que conduce a través de rápidos y remansos hasta el corazón del cañón del Apurímac, un grupo de turistas se entrega a una nueva forma de adorar al río, donde el afán de aventura vence al miedo y las emociones se suceden sin dar tiempo a la contemplación de este esplendoroso paisaje. Al paso de las balsas de goma, aparece una pequeña cabeza sobre las aguas. Es una nutria, que se asoma por un instante para respirar. Otra nutria descansa sobre las piedras de la orilla, sin molestarse con la presencia de estos efímeros invasores.
Atravesar los rápidos de la Apurímac implica para los guías pericia y experiencia. Atentos a las reacciones del grupo de remeros, les brindan indicaciones que facilitan la navegación. En ocasiones, el río cede su cauce a enormes piedras, creándose un paso seco, por donde la travesía se hace un poco más lenta. De nuevo en el agua, el recorrido es interrumpido esta vez por un veloz batir de alas. Difíciles de observar por su conducta tímida, los patos de los torrentes nadan en parejas, buceando contra la corriente, en un esfuerzo sin igual. La navegación continúa hasta que la falta de luz impide seguir avanzando. El grupo acampa en una de las escasas playas del río. Desperezándose de un largo sueño, un gato montés andino observa a los viajeros, poco habituado a la presencia humana en esta zona. El deambular de los sigilosos cazadores nocturnos cede con la luz del día al rápido aletear de los picaflores. El pueblo de San Pedro de Cachora se halla en la margen izquierda de la Apurímac, al norte de la provincia de Abancay, unido a la capital del departamento por una sinuosa carretera. De Cachora parte un camino de herradura que, descendiendo hasta el fondo del valle, atraviesa el cauce del río del Dios que habla. Remontando las estribaciones de la cordillera de Vilcabamba, el sendero recorre lugares de difícil geografía, pero de espectacular belleza. Al final de una ardua jornada, los restos del último refugio de los emperadores del Tahuantinsuyo se asoman sobre una colina. Choquequirao. Esta ciudadela, cuyo nombre significa Cuna del Oro, habría sido construida para controlar el comercio entre la selva de la Convención y la ciudad imperial del Cusco. Levantada sobre un parapeto de piedra, a 1500 metros sobre el nivel del río, sus construcciones cubren 500 hectáreas, estando aún muchos recintos ocultos por las plantas. Originalmente, no fue diseñada para alojar a los soberanos del imperio, por lo que sus edificios de 2 o 3 niveles están levantados con piedras cortadas sencillamente, empleando lajas de pizarra para cubrir los techos. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles se encaminaron hacia el Cusco, saqueándolo. Luego de vanos y sangrientos esfuerzos por recuperar su capital, el Inca decidió retirarse hacia la selva, haciéndose fuerte en Choquequirao y otros baluartes. Por su estratégica ubicación, Choquequirao nunca fue tomado por los españoles, siendo empleado por los incas como último bastión de estéril resistencia, ya que nunca pudieron rehacer su imperio, aun si se mantuvieron firmes aquí por casi 40 años. Al caer la noche, los alrededores de Choquequirao se transforman en el hogar del Ucumari, el silencioso señor de la selva alta. Amparado por la oscuridad, el oso de anteojos, llamado así por las manchas que rodean sus ojos,
recorre sus dominios en busca de frutos y pequeños animales. Aunque el ucumari prefiere saciar su hambre de esta forma, la destrucción de su hábitat, producida por el avance de la agricultura migratoria, ha traído cambios en su dieta. Las tiernas mazorcas de maíz, sembradas en zonas donde antes prevalecían solo bosques, hacen cada vez más frecuentes los encuentros con el hombre. Temerosos del tamaño del ucumari, que puede llegar a los 2 metros de altura, los agricultores prefieren matar a estos pacíficos animales, poniendo en peligro a la única especie de osos sudamericanos que se halla actualmente en vías de extinción. Hemos dejado atrás la calidez del Valle del Apurímac, cuando sobre la carretera afirmada aparece un pequeño bulto. Se trata del cuerpo de un zorrillo, muerto absurdamente por la insensata costumbre de algunos choferes de atropellarlos sin ningún motivo, ignorando el grave daño que le hacen a la agricultura. Los zorrillos, así como los zorros y los halcones, son controladores naturales de las plagas de roedores. Al eliminarlos, la población de ratas y ratones crece indiscriminadamente, haciendo imposible erradicarlos. Sobre una colina que domina el valle, se alza el templo de Nuestra Señora de Caipe, a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Abancay. Fue fundado por los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVII, 100 años antes de ser expulsados de los dominios del rey Carlos III. Las diversas proporciones que exhibe su campanario, con bases de piedra y un remate de ladrillos, sugieren que durante su edificación, probables variaciones en el presupuesto hicieron intervenir a más de un constructor que modificó el diseño del anterior. La luz que se filtra por las ventanas del templo crea en el interior una atmósfera celestial. Construida principalmente en piedra, la iglesia ostenta a un lado del altar mayor un hermoso púlpito de madera, tallado primorosamente por manos indias. La Virgen de Caipi es, según algunos especialistas, una representación local de las vírgenes de la Candelaria y de Copacabana, adoradas en las lejanas orillas del lago Titicaca. Y como ellas, acoge también la devoción de su pueblo. El paisaje se tiñe del oro de las praderas, que contrasta con el azul de las montañas en penumbra. De camino hacia la provincia de Grau, un grupo de casitas adoquinadas sobre una colina rodean el campanario de la iglesia de Lambrama. En una de sus calles, las hilanderas preparan el material que emplearán para vestir a sus familiares que se encuentran trabajando en las chacras. Ellas continúan su tarea, tranquilas, mientras en sus rostros aparece tejida la historia de su pueblo, urdida con palabras y silencios. La zona exhibe nuevamente el paisaje de Puna, que contrasta con el colorido de los valles de los ríos Apurímac y Pachachaca.
cerca de la hermosa laguna de Yuyita, aparecen nuevamente las vicuñas y las guayatas, recorriendo estos fríos pastizales. La provincia de Grau se extiende delante de nosotros hasta donde alcanza la vista. Ya volvemos con Apurímac, el Dios que habla. En la provincia de Grau se encuentra una de las iglesias más bellas de Apurímac. 40 kilómetros al sur de Airihuanca, a 3.470 metros sobre el nivel del mar, se halla el pueblo de San Miguel Arcángel de Mamara, fundado en 1600. En su plaza principal se levanta un templo de estilo barroco, construido de sillar, cal y piedra. Tras el arco de ingreso, presidido por el patrono del pueblo, se alzan las torres de la iglesia, cuyas campanas ostentan fechas de elaboración anteriores a la fundación del poblado, como esta, que data de 1583. Los campanarios de Mamara flanquean una espectacular portada, donde aparecen los emblemas de quienes financiaron la obra. El altar mayor está recubierto de pan de oro, con hornacinas donde las figuras de santos compiten con las columnas salomónicas, esforzándose por servir de homenaje a la fe del pueblo. Persuadidos por los misioneros, los artesanos de la madera y del yeso tallaron rostros de rasgos europeos. Empleando este método, que facilitó la evangelización del viejo mundo, los conquistadores lograron convencer a los indios de que su poder emanaba del nuevo Dios. Entre estas figuras se hallan las representaciones de San Antonio, San Miguel Arcángel y la Virgen de la Candelaria, que son ahora motivo de culto, recibiendo de los devotos cuidados y oraciones. En el coro de la iglesia, la opulencia de los antiguos habitantes de Mamara se hace patente con este órgano. Sin duda, los arrieros que condujeron sobre sus mulas las piezas de madera y metal que lo componen, emplearon varios días para traerlas desde el lugar donde fue comprado. Y así como en Caipe, el púlpito de Mamara fue testigo de encendidas prédicas que buscaron, no siempre con éxito, hacer que los indígenas abandonasen el culto a los apus, no pudiendo evitar que los antiguos dioses ocuparan un lugar en las paredes de la iglesia. En su lucha por inculcar la nueva fe venida de Europa, los sacerdotes hicieron levantar sobre una colina 3 cruces de piedra, al pie de las cuales se extiende el cementerio del pueblo. Admirados por la belleza de su iglesia, los antiguos habitantes de Mamara construyeron mausoleos que imitan el estilo del templo de San Miguel Arcángel. El esfuerzo evangelizador continúa hasta hoy. Tomando el desvío que va de Airihuanca a la provincia de Cotabambas, se alza una roca solitaria en medio del llano, cerca de la localidad de Coñamuro.
Quizás sirvió de adoratorio prehispánico, pero hoy exhibe un enorme rosario construido por los misioneros agustinos en honor de la Virgen de la Paz. Elaborado en desolados parajes de la Puna, el producto de la cosecha es pesado y subido en camiones, con destino a los mercados de Abancay, Ayacucho, Ica, Arequipa y Lima. La abundancia de papa es tal que una buena parte debe ser cubierta con ichu para evitar que se malogre con el frío. Los campesinos de la provincia de Grau no le temen a la helada y más bien se sirven de ella para preparar chuño. Luego de dejar las papas en agua por unos días, emplean sus pies hábilmente para quitarles la cáscara, en una tarea que por tradición corresponde a los más viejos de la comunidad. Finalmente, el frío hará el resto del trabajo. Cuando nos aproximábamos a Huanacopampa, el frío también nos jugó una mala pasada, obligándonos a parar en medio del camino para reparar nuestro vehículo. Considerada como una de las pocas regiones planas del departamento, en el límite entre las provincias de Grau y Cotabambas se extiende esta llanura, Huanacopampa. Ya en territorio de Cotabambas, un arroyo de aguas termales brota de la roca, flanqueado por nudosos árboles de queñua, y se une a un cauce de agua dulce, creando un agradable microclima que fue escogido para vivir por los primeros habitantes de estas heladas punas. Con el tiempo, sus descendientes fundaron el pueblo de Chalhuahuacho, donde semanalmente se desarrolla una feria que concita la atención de los caseríos vecinos y de las cercanas alturas del departamento de Arequipa. Papas y chuño son intercambiados por productos de otras regiones, como ají, maíz, carne y frutas. Los avances tecnológicos se hacen presentes en la feria, con la llegada de un experto en reparar radios. Además de los productos agrícolas, se ofertan también animales, como caballos y burros, adaptados al frío, cubiertos de un pelaje crespo. Al final del día, jinetes venidos de lejanas provincias regresan de la feria hacia sus pueblos, vistiendo sus mejores galas. El estado en que se encuentran algunos de ellos sugiere que han celebrado exitosos negocios. Ya volvemos con Apurímac, el Dios que habla. Cabalgando por senderos que conocen desde niños, recorren las 4 horas que los conducen al pueblo de San Pedro de Jaquira, a 277 kilómetros de Abancay, donde los recibe una monumental iglesia, erguida con el esfuerzo de cientos de obreros indígenas, levantándose imponente por encima de los tejados de las casas. En el interior del templo, el pan de oro del altar brilla al lado de adornos de plata repujada, evidenciando el deseo de los ricos mineros de la zona por mostrarse piadosos a los ojos de su Dios. Coronando el retablo, una imagen de San Pedro, rodeada de figuras de mujeres indígenas, resume la fusión de estilos que se dio durante la colonia. Levantada en 1678, gracias al empeño del obispo del Cusco, esta iglesia presenta, sin embargo,
uno de sus campanarios inconcluso, lo que indicaría el fin de la opulencia de los encargados de la obra. Dentro de su único campanario habita un pequeño inquilino, conocedor de los secretos del templo. Cuando la noche cae y la iglesia de Jakira toma un aspecto imponente y a la vez sombrío, este murciélago insectívoro, valiéndose de su fino radar natural, sale a cazar sus presas, volando entre los altares bañados de oscuridad. Al día siguiente, de camino al templo de San Martín, el ave pito muestra el brillante color rojo de las plumas de su nuca. Este carpintero andino, llamado también acaglio o quello, no anida en los huecos de los escasos árboles de la región, sino que emplea las laderas de piedra suave o de barro para albergar a sus polluelos. La iglesia de San Martín, a 1 kilómetro de la plaza de Jakira, fue abandonada durante el siglo pasado. Lo arraigado de sus creencias hizo muy difícil la tarea de evangelizar a los indios. Asimismo, el exceso de poder y libertades de que disfrutaron los colonos europeos en estas tierras relajó su moral y su fe. Por eso, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición llegó a América con los primeros conquistadores para extirpar las idolatrías y castigar a los herejes. En una colina de sillar, cerca del pueblo de San Pedro de Jakira, los inquisidores emplearon una serie de mazmorras llamadas localmente Jaca Cárcel. En el corazón de la roca pasaron sus últimos días las víctimas de las persecuciones religiosas. En un recinto esculpido en piedra, cuyos autores fueron quizás los propios presos o tal vez personas que habitaron aquí antes de la llegada de los españoles, los reos eran interrogados mediante tortura, antes de ser encerrados de por vida en los oscuros calabozos. Ajeno a estos terribles sucesos, a 40 kilómetros de Jakira, un mundo aparte se desarrolla entre el suelo y los arbustos de los alrededores de Mara. Agitadas hormigas salen en tropel de sus oscuras galerías en busca de comida. En las ramas de los arbustos, las orugas avanzan lentamente, protegidas de las voraces hormigas por coloridos pelos urticantes, cargados de sustancias tóxicas. Sin embargo, este sistema no sirve para defender a las orugas de los golosos seres humanos, quienes las llaman Waitampu. Hurgando en los arbustos, las capturan y luego las fríen, encontrando en ellas un delicado manjar. Sobre los restos de un antiguo asentamiento inca, se levanta el pueblo de Mara. Cerca de su plaza, el templo de San Matías, una de las iglesias coloniales más grandes y hermosas de la región, levantada en sus orígenes como una formidable cruz de piedra, de arcos hermosamente decorados, yace actualmente en ruinas, resumiendo los vanos esfuerzos que realiza el hombre en su intento por someter a la naturaleza. Silenciosos, los dioses de las montañas contemplan el estado de la obra humana, esperando que el hombre
comprenda al fin que no debe tratar de imponerse a los elementos, sino aprender a convivir con ellos. En Mara, palabra que significa lugar de misterio, termina también este viaje por una región casi olvidada, donde las personas conviven en comunión con la tierra, en un mosaico de climas y paisajes que se extienden salpicando de colorido un territorio de agreste belleza, donde una flora singular acoge a una fauna sorprendente. Apurímac aguarda, desde lo alto de sus montañas hasta lo más profundo de sus valles, a que los habitantes de las otras regiones del Perú descubran por fin sus desconocidas pero abundantes riquezas. Extendiendo lazos de integración en todas direcciones, se escucha el llamado de esta maravillosa tierra, donde los dioses hablan aún con los hombres. Yo te saludo en este día, contigo y no picar nada, alegraremos los corazones. Contigo y no picar nada, alegraremos los corazones. Tu propia casa a la cancha, jardín. Vean por la que eres pensando y celebrando tu día. Vean por la que eres pensando y celebrando tu día. Así arranca mis amores. Hoy día,